para el día de hoy conversamos hacer una revisión de los principales síntomas que acompañan a las manifestaciones de enfermedad respiratoria en los pacientes que vemos en la práctica clínica. Y mencionábamos anteriormente que podríamos decir que son 5 los principales síntomas que presentan los pacientes y que revelan la existencia de enfermedad respiratoria. Estamos hablando de la tos, de la expectoración, de la disnea, del dolor torácico y de la hemoptisis. Yo les había pedido que desarrollaran una serie de actividades que permiten que ustedes sean un poco más activos y no solamente entes pasivos, escuchando 60 minutos de una presentación. Entonces les voy a pedir que me envíen al correo. Ahí le voy a compartir mi correo al compañero Rojas en el chat. Y entonces que ustedes me envíen sus presentaciones de cada una de estas actividades. ¿Tuvieron alguna dificultad con las actividades propuestas? Nadie contesta. En mi grupo no, doctor. Ok. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes algunas diapositivas sobre el tema. Vamos a ver, creo que por aquí. ¿Se aprecia bien allí? Sí, doctor. Sí, ok. Uy. Perfecto. Se va a repetir de manera frecuente la concepción de que la historia clínica es el pilar, es el soporte, es el elemento básico para lograr hacer un diagnóstico. Insisto otra vez, ustedes tienen que desarrollar las competencias, las habilidades necesarias para que este arte les sea de utilidad en el diagnóstico de los pacientes. Como en cualquier otra parte de la medicina, la historia clínica es el cimiento para el diagnóstico del paciente con enfermedad respiratoria. Y, por supuesto, complementando la información de la historia clínica, tenemos a continuación los datos de la exploración física. Ya les mencioné entonces cuáles son los principales síntomas a evaluar en un paciente en donde sospechamos la existencia de enfermedad respiratoria. Disculpen. En la anamnesis, en el interrogatorio, cobra especial relevancia para algunos padecimientos la existencia de enfermedades hereditarias o enfermedades presentes también al momento del nacimiento. En neumología hay algunas enfermedades que no son tan frecuentes, pero que sería interesante que conocieran. Por ejemplo, algunas enfermedades congénitas, enfermedades presentes al momento de nacer. Existe, por ejemplo, lo que se llama la fístula traqueosofágica, que es un trastorno del desarrollo embrionario, en donde hay una comunicación entre esófago y tráquea generalmente. Otros datos de enfermedad congénita incluyen un problema que se llama secuestro pulmonar, en donde hay una especie de desarrollo anormal de un pequeño pulmón que tiene vasos sanguíneos, pero que por supuesto no llega a desarrollarse, y eso hace susceptible este tejido a infecciones repetidas. Y también tenemos otra patología que se llama quiste broncogénico. Todas ellas son condiciones de tipo congénito. En cuanto a algunas enfermedades infecciosas, pues es importante también conocer algunos antecedentes familiares. Para nosotros es sumamente importante, sobre todo en pediatría, reconocer la existencia de asma y de tendencia a atopia. El término atopia lo usamos para describir a esas personas que tienen afecciones de la piel, alergias respiratorias, eczema, asma y rinitis.
En cuanto a los antecedentes personales, pues ahí están reseñados algunos de los más relevantes. Es importante conocer las alergias a medicamentos y conocer si existen alergenos que pudieran generar síntomas respiratorios. Es muy común en pacientes con asma encontrar distintos desencadenantes de crisis, entre ellos medicamentos y entre ellos alimentos también. Algunas intervenciones quirúrgicas son importantes de reseñar. Aquellos pacientes que tienen cirugías del abdomen superior, aquellos pacientes que tienen cirugías tóraco-abdominales, es importante también reseñarlas dentro del interrogatorio. El consumo de tabaco es importante en el contexto de una enfermedad respiratoria. Recordarles que el humo de tabaco es el principal factor de riesgo para la aparición de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también es factor de riesgo importante para el desarrollo del cáncer broncogénico. Tenemos también el consumo de alcohol y de drogas que afecta el sistema inmunológico del individuo, lo hace una persona con tendencia a la inmunosupresión. Las personas con consumo de alcohol consuetudinario están en mayor riesgo de hacer lo que se llama una neumonía por aspiración. Entonces, todos estos hábitos de consumo son importantes consignarlos en una historia clínica. Los datos de ocupación son importantes. El trabajo que realiza una persona puede estar íntimamente relacionado con los problemas de salud respiratoria. Una persona que es ebanista de oficio, una persona que es chapistera de oficio, una persona que labora en algunos procesos industriales en donde está expuesta a polvos o a diferentes químicos que se inhalan, pues también estaría más propenso a desarrollar enfermedad respiratoria. De las características de la vivienda, por ejemplo, para como tuberculosis, contacto con animales, pues son frecuentes algunas enfermedades, como por ejemplo, tuvimos en Panamá, perdón, la denominada también, o la fiebre porcina, o por ejemplo enfermedades como el hantavirus, que son transmitidos a través de la mordedura de ratas. Entonces, pues contacto con animales también suele ser importante para el diagnóstico de varias enfermedades respiratorias. Hablamos de fármacos también en particular, qué fármacos toma el paciente, tanto para enfermedades respiratorias como para otras comorbilidades. La vacunación BCG, que en los países en vías de desarrollo, es una vacuna que está incluida en el programa ampliado de inmunización, se usa de forma rutinaria. Prácticamente todas las personas que nacen en ámbito hospitalario tienen su vacunación BCG porque se aplica en el recién nacido. Entonces nosotros tenemos en nuestros países una amplia cobertura de vacunación BCG. Esto no sucede en países como Estados Unidos o Canadá o Europa, donde ellos no usan esta vacunación en forma rutinaria, tomando en cuenta que la incidencia de tuberculosis es muy baja en esos países. Y entonces, en cuanto a síntomas, pues ya mencionamos los principales síntomas respiratorios, los vamos a ver en algún detalle ahora. Síntomas generales, en medicina le llamamos síntomas constitucionales a estos síntomas que acompañan a los síntomas cardinales de una enfermedad. Por ejemplo, una sensación de malestar general es un síntoma general. La fiebre es un síntoma general. Son síntomas que no, la pérdida de peso es un síntoma general. Son síntomas que no te ayudan a establecer el origen del problema porque son tan inespecíficos que no permiten señalar dónde se origina el problema de salud del paciente. Entonces, con relación a evaluación de la tos, debo decirles que la tos es probablemente el síntoma respiratorio más frecuentemente evaluado en la práctica clínica en relación a pacientes con enfermedad respiratoria. Desde el punto de vista de la fisiología, se describe como está señalada en esta diapositiva. Es un movimiento relativamente brusco y explosivo y tiene por objetivo
eliminar de las vías respiratorias cualquier material, cualquier cuerpo extraño, cualquier exceso de secreción respiratoria. Así las cosas, debemos recordar que la tos es un mecanismo de defensa. Desde el punto de vista de la fisiología, se definen 4 fases importantes en el desarrollo de esta maniobra. Y también pues destacamos siempre cuando hablamos de la tos el hecho de que es un mecanismo de defensa. Cuando rota en pediatría, los pediatras van a ser muy incisivos en recordarles a ustedes que si la tos es un mecanismo de defensa, no sería correcto ofrecer al paciente medicación antitusiva. La medicación antitusiva, los jarabes antitusivos, por ejemplo, están desalentados en el uso de la atención de pacientes con tos, por ejemplo, los lactantes. Es una mala práctica usar medicamentos en jarabes para la tos en lactantes o en preescolares. Están muy limitadas las indicaciones para hacer uso de jarabes antitusivos. Un paciente con una hemoptisis es una indicación clara para usar antitusivos. Un paciente con una tos incoercible, no lo deja dormir, no lo deja comer, probablemente amerita el uso de antitusivos. Un paciente que ha presentado alguna complicación de una tos intensa, ha tenido una fractura costal, una fractura vertebral, ha tenido síncope tusígeno, ha perdido el conocimiento debido a lo intenso de la tos. Probablemente sean algunas indicaciones claras de usar antitusivos, pero deben recordar siempre que la tos es un mecanismo de defensa del aparato respiratorio y pues no es correcto tratar de suprimirla en la mayor parte de los casos. Los mucolíticos y expectorantes pues guardan algún beneficio en aquellos pacientes que tienen secreciones bronquiales muy espesas y pues de alguna manera estos medicamentos en algunos casos muy limitados facilitan su movilización porque las hacen más fluidas, las hacen menos espesas. Pacientes con enfermedades como bronquiectasias difusas, que tienen una broncorrea, pues probablemente sí tengan algún beneficio de usarlo. Pacientes con fibrosis quística, que también cursan con broncorrea, probablemente tengan beneficio de usarlos. El grueso de los pacientes no. Recordarles también que la tos es un arco reflejo. Recuerden de la fisiología que el arco reflejo tiene varios elementos anatómicos, tiene receptores, tiene vías aferentes, tiene un centro regulador del reflejo, tiene vías eferentes y tiene músculos efectores. Entonces, la tos contiene todos estos elementos de manera tal que es un arco reflejo. Usted puede toser de forma involuntaria. Y lo que más nos interesa desde el punto de vista de la propedéutica es que la tos es un síntoma. Y vamos a hablar de eso en los próximos minutos. Esto nomás para recordarles, la tos es un reflejo. Ustedes pueden ver aquí cómo hay receptores para la tos en todas estas estructuras anatómicas. Les llamo la atención para que vean de manera que un paciente con una sinusitis crónica, con una rinitis, podrían tener en todo caso también manifestación de tos, a pesar de que el problema es otorrinolaringológico. Fíjense ustedes, problemas de salud que afectan el pericardio. Por ejemplo, un paciente que tenga una pericarditis aguda de origen viral o una pericarditis tuberculosa o una pericarditis por lupus eritematoso sistémico, podría tener entre las manifestaciones clínicas la aparición de tos por la existencia de receptores de la tos en el pericardio. De igual manera en el diafragma, cualquier alteración del diafragma, por ejemplo, por un absceso hepático que haga contigüidad con el músculo diafragma, podría estimular receptores de la tos en este caso. Y fíjense que lugares tan remotos al aparato respiratorio como el oído o el estómago, pues también tienen receptores para reflejo de la tos. Aquí pueden ver una serie de nervios que sirven como vías aferentes hacia el centro de la tos,
que radica dentro del tallo cerebral, los principales nervios efectores y los músculos que participan también de este movimiento brusco de aire desde los pulmones hacia la atmósfera. Doctor, disculpe, ¿podría repetir la fase de la tos? Claro que sí, disculpen. Mire, para ilustrarles, ¿no? Son 4 fases. Hay una fase inspiratoria. La inspiración tiene un breve periodo de fracción de segundos. Hay una fase de contracción en donde el principal músculo de la respiración, el diafragma, se contrae contra la glotis cerrada. Esto genera un aumento de presión dentro de las vías aéreas y en este momento pues hay como una compresión cuando se abren las cuerdas vocales y entonces se expulsa el aire como a velocidad, producto de la compresión realizada durante el cierre de la glotis. Esas son las 4 fases. ¿Anotado? ¿Anotado? Sí, doctor. Perfecto. Decíamos entonces que hay muchas maneras de clasificar la tos. Sin embargo, voy a compartirles la que es más importante desde el punto de vista clínico. Ustedes van a ver en los libros de propedéutica que se habla de tos seca y tos húmeda, ¿no? La tos seca obviamente es aquella que no produce expectoración. Habitualmente aparece, tal como la tengo yo en este minuto, es una tos seca la que se acompaña, por ejemplo, a la mayor parte de los problemas de la orofaringe. Uno puede tener problemas como una faringitis aguda de origen viral o bacteriano y padecer esta forma de tos seca. Los pacientes que tienen goteo posnasal también padecen esta tos seca. Los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico padecen generalmente tos seca. Es una tos que no produce expectoración. Por otro lado, tenemos la tos húmeda. Y cuando hablamos de tos húmeda nos estamos refiriendo a que usted escucha al paciente cuando tose y logra escuchar ese movimiento de secreciones que produce la tos. Algunas personas logran toser y expectorar, y eso le llamamos tos húmeda productiva. Algunas personas, tú le escuchas la flema en el pecho, pero esta persona no logra expectorar. Lo vemos sobre todo en los extremos de la vida. Los pacientes muy pequeños, los lactantes, por ejemplo, pueden tener tos húmeda y no tienen la habilidad para, dicen las abuelas en el no tienen habilidad para desgarrar, para botar la flema. También sucede con los adultos mayores y también sucede con las personas que tienen alteración del estado de la conciencia. Estos pacientes, tú puedes escucharle que tosen, pero la tos es una tos ineficaz, no es una tos que logra una expectoración. Entonces sería una tos húmeda no productiva. Así habría que describirla. Disculpen. Desde el punto de vista clínico, la forma más útil de clasificar la tos es de acuerdo al tiempo de evolución. Y de acuerdo al tiempo de evolución, la tos se clasifica en aguda, subaguda y crónica. Una tos aguda, como dice la presentación, es aquella que tiene menos de 3 semanas. Este signo está equivocado aquí, es menos de 3 semanas. Una tos subaguda es aquella que tiene entre 3 y 8 semanas y una tos crónica tiene una duración de más de 8 semanas. Si hay algo que tienen que aprender de semiología de la tos es esta definición. Cuando les pregunten sobre la tos, si ustedes no contestan esto que acabamos de revisar ahí, estamos bien perdidos. Tos aguda, menos de 3 semanas. Tos subaguda, entre 3 y 8 semanas. Tos crónica, más de 8 semanas. ¿Por qué es la forma más importante de clasificar la tos desde el punto de vista de la semiología? Porque de acuerdo al tiempo de evolución de la tos uno puede tener alguna idea de cuál es la causa. La mayoría de los cuadros de tos aguda generalmente se mejoran antes de las 3 semanas. Estos pacientes tienen como principal causa de la tos infección de vías respiratorias altas, generalmente de etiología viral. Eso significa que esa tos será autolimitada. No es que el jarabe que le manda el médico le cura la tos. Esa tos se va a mejorar
conforme se mejora el proceso inflamatorio de la mucosa bronquial ocasionada por la invasión del virus en este tejido. Entonces, la inmensa mayoría de los pacientes cuya tos tiene una duración de menos de 3 semanas tiene una infección de vías respiratorias altas, generalmente de etiología viral. Eso es importante que lo tengan en mente. Es muy frecuente en pediatría. No hay que estar pensando de primera mano en ofrecer antibióticos a estas pacientes, porque el cuadro generalmente es viral y generalmente es autolimitado. La tos subaguda ya pone un poquito mayor agudeza en la necesidad de repasar diagnóstico diferencial, porque todavía infección de las vías respiratorias altas de etiología viral sigue siendo común. Hay personas que quedan con secuela de esta infección respiratoria y quedan con una hiperreactividad bronquial después de 3 semanas de haber iniciado el cuadro viral. Estas personas se benefician de usar medicamentos inhalados, no jarabes. Y el otro punto importante con esto de la tos subaguda es un concepto epidemiológico que se llama paciente sintomático respiratorio. Y péguense un tiro si ustedes no contestan eso en sus rotaciones en los próximos semestres. Ese concepto es súper importante. Si van a un centro de salud, o si van a rotar en neumología, o si van a rotar en medicina interna. Paciente sintomático respiratorio significa o identifica al paciente que ha tenido tos con o sin expectoración por más de 2 semanas. Y en Panamá es importantísimo porque todo médico debe incluir en el diagnóstico diferencial del paciente sintomático respiratorio el diagnóstico de tuberculosis. Presten atención que no estamos diciendo que todo paciente que tose más de 2 semanas tiene tuberculosis. Estamos diciendo que ustedes como médicos, si tienen un paciente que está tosiendo más de 2 semanas, están obligados a incluir en el diagnóstico diferencial tuberculosis. Entonces, este es un paciente que hay que afinar la historia clínica, identificar si ese paciente ha tenido o tiene pérdida de peso, identificar si ese paciente está con fiebre, sobre todo si es de predominio vespertino nocturno, acompañado de fiebre, de escalofríos, si ha tenido hemoptisis, si tiene historia de exposición a otras personas, eso le llamamos en epidemiología signo de Combe, la historia en un paciente sintomático respiratorio de que ha estado en contacto con un familiar con diagnóstico de tuberculosis, un familiar, una persona cercana, con un contacto estrecho, tiene ese signo positivo y tiene una tos de más de 2 semanas, usted tiene que tener la sospecha de tuberculosis pulmonar. Y con relación a la tos crónica, pues esto también siempre ha sido un arte manejar la tos crónica, pero existen documentos que nos permiten manejar de forma muy científica al paciente con tos crónica. No cometan el error que cometen muchos médicos de ver estos pacientes y mandarles jarabes. Estos pacientes lo que necesitan en verdad es entender la causa de la tos, no darle un tratamiento con jarabe. Usted tiene que identificar la causa. La tos puede ser una de las manifestaciones de una enfermedad tan grave como un cáncer broncogénico, o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o una bronquitis crónica, o una enfermedad por reflujo gastroesofágico, o asma, o un síndrome de goteo postnasal. O sea, lo que quiero explicarle con esto es que el diagnóstico diferencial es tan amplio que realmente ver un paciente con tos crónica y mandarle un jarabe sin tener idea de cuál es la causa de la tos, pues no hace ningún sentido como clínicos. Aquí, pues una lista que no es exhaustiva, esta lista pues es más larga de la que aparece aquí. Hay una lista de causas frecuentes, a una lista de causas menos frecuentes. Dentro de las causas frecuentes, a lo mejor viene en un examen esa pregunta. Cuando usted tiene un paciente con tos crónica, quizás el 80 o el 90% de las causas de tos crónica incluyen enfermedad de los senos paranasales, rinitis, sinusitis, goteo postnasal, todo eso junto le llamamos, o el goteo postnasal le llamamos
síndrome tusígeno de la vía aérea superior. Es una causa pero supremamente común, supremamente frecuente. Otra condición que explica tos, asma y equivalentes de asma. Equivalentes de asma le llamamos, por ejemplo, hay personas que cursan con hiperreactividad bronquial. Estos pacientes tosen y tosen y tosen y pasan por médicos generales y le dan ambroxol, guayacolato, guaifenesina, jarabe de brea y pino blanco, paipacoa, dextrometorfano, pilca, se me escapa la gota de estas amargas, por ahí se la digo. Le dan un sinfín de medicamentos para la tos y los pacientes no se mejoran. Les van donde el neumólogo, uno ve que tiene una hiperreactividad bronquial, sobre todo porque la tos se empeora con la hiperventilación, se empeora con la risa a carcajadas, se empeora durante horas de la noche o la madrugada, puede que se acompañe de pecho apretado, puede que en algunos casos se acompañe de sibilancias, y cuando eso es así, ese paciente lo que necesita es tratamiento inhalado, no jarabes. Igual el reflujo gastroesofágico. Fíjense, las tres primeras causas que aparecen en esta diapositiva como causas frecuentes, ténganlo en mente porque cerca del 80-90% de los pacientes tienen una de estas causas de tos crónica. Ninguna de esas se trata con jarabe, ninguna. La bronquitis crónica tampoco se trata con jarabe ni el EPOC, se trata con inhaladores. El cáncer broncogénico, bueno, necesitamos entender que el paciente tiene un cáncer y necesitamos darle el tratamiento de cáncer, no jarabe. Y la tuberculosis tiene tratamiento específico, ¿verdad? La tuberculosis tiene 4 drogas que se usan en una primera fase y 2 drogas que se usan en una segunda fase. Hay otras causas un poco menos frecuentes de tos. Lo importante es que ustedes estén abiertos a lo que se llama el diagnóstico diferencial, porque las causas de tos son una lista larga. Ok, en cuanto a la evaluación del paciente con expectoración, pues la expectoración generalmente nos referimos a aquello que se expulsa por la boca, es un material proveniente de la vía aérea inferior y generalmente es expulsado precedido por la tos. Y pues cuando hablemos de la semiología de la expectoración, pues queremos caracterizar varios incisos que nos ayudan a tener una idea de pues, su origen, ¿no? El inicio, el tiempo de la forma en que inicia el cuadro es importante, si es de aparición relativamente abrupta, si es de aparición relativamente larvada, solapada, eso da alguna idea de la causa del origen, si se trata de un problema agudo, subagudo, crónico, igual la duración, ¿verdad? En el mismo sentido. El volumen en realidad es un poquito subjetivo. Lo que nos interesa es describir, por ejemplo, cuando un paciente tiene lo que se llama broncorrea. La broncorrea es una expectoración bastante anormal en cuanto a volumen. Y lo vemos en algunas patologías como la fibrosis quística, las bronquiectasias difusas y la bronquitis crónica, entre otros. La distribución horaria puede tener alguna utilidad. Los pacientes con expectoración, digamos, de origen nocturno, pues habitualmente traduce patología bronquial. El color habitualmente la describimos como amarillento o verdoso, blanquecino. En teoría, cuando adquiere esa coloración amarillento o verdosa, la mayoría de los médicos la interpreta como que se trata de infección bacteriana, pero en realidad hasta una infección viral puede lograr el cambio de color de la expectoración de blanquecino a amarillo verdoso. Este es el resultado de liberación de mieloperoxidasas y un montón de enzimas que se aparecen cuando hay esa lucha entre los microorganismos y las células formes, hace que esta secreción bronquial, que es habitualmente hialina o transparente o blanquecina, se transforme en un color amarillento verdoso. La consistencia generalmente se torna un poquito más más pesada. Y del olor, pues habitualmente hablamos de que hay un olor pútrido, como a podrido. Por ejemplo, en los casos en donde hay abscesos pulmonares, los pacientes llegan a tener pues una expectoración de olor pútrido. Igual en los pacientes que tienen
neumonía necrotizante. Estos pacientes, si esa neumonía, esa consolidación tiene acceso a un bronquio principal, el paciente puede estar expectorando volúmenes importantes de una eh, eh, secreción bronquial espesa, amarillento, verdosa o chocolatosa en algunos casos, puede ser hemoptóica y muy maloliente. Esas son las características de un absceso pulmonar o de una neumonía necrotizante. El tercer elemento que vamos a revisar como síntoma de enfermedad respiratoria es la disnea. La disnea es muy importante de caracterizar. La disnea se define como una sensación subjetiva de falta de aire. Siendo subjetiva, puede tener de acuerdo a la cultura donde ese individuo se forma, ¿verdad? Habitualmente las personas del interior de la República son muy estoicos y ellos son como se quejan poco a pesar de tener muchos síntomas. Hay que tener cuidado con eso. Hay personas al revés, personas con neurosis de ansiedad que muy poco problema de salud amplifican sus síntomas. Entonces, la disnea es un poco difícil de precisar objetivamente porque por definición se trata de la sensación subjetiva de falta de aire. Para tratar de darle un poquito más de objetividad, existen varias escalas que pretenden cuantificar la severidad de la disnea. Les ilustro dos de ellas. Tenemos la escala de Borg, que es una escala que ofrece una puntuación de acuerdo a cuán intenso señala el paciente que tiene la disnea. Al asignarle un valor numérico, pues nos da un poquito más de entendimiento de cuán severa es y nos permite valorarla en el tiempo. Porque si yo tengo un paciente que me dice que tiene una disnea grado 5 en la escala de Borg y después cuando lo veo 4 meses después tiene una disnea de 7 en la escala de Borg, ese paciente da la impresión de que está empeorando. Y viceversa, si cuando lo encontré la primera vez tenía una puntuación de 5 en la escala de Borg y después cuando lo evalúo después tiene una puntuación de 2 en la escala de Borg, ese paciente estaría mejorando. Entonces, asignarle un valor numérico nos permite darle un seguimiento en el tiempo y darle un poquito más de objetividad a este síntoma que es bastante subjetivo. Doctor, Así como está la escala de Borg, pregunte. Ajá. Ok, entonces, si yo quiero aplicar la escala de Borg, por ejemplo, Sí. yo le digo, del 1 al 10, descríbame qué tanto hace falta de aire, o le voy planteando cómo son los números, porque de repente para ellos el 7 no sea tan muy intensa como lo dice ahí, pero entonces, ¿cómo se haría? Excelente intervención, Rachel. Me deja saber que estás despierta a esta hora de la noche. En efecto, Rachel, tú tendrías que presentarle al paciente la cartilla donde está la puntuación numérica por un lado y los adjetivos que están señalados al lado. Nada, muy ligera, moderada, algo intensa, intensa. El paciente tendría que tener lectura de la cartilla para escoger la condición que mejor ilustra su situación. ¿Ok? En el caso de que hay personas que no sepan leer, pues habría que tratar de traducirle, ¿no? Pero muy atinada tu intervención, porque tú tendrías, Rachel, que leerle al paciente la tarjeta para que él escoja de lo que está escrito allí cuál es la condición que más ilustra su situación. Gracias por ese aporte. Igual también la escala que está al lado la usamos todavía más frecuentemente. La escala de Borg es la utilizada en una prueba estándar internacional que se llama prueba de caminata de 6 minutos. Y la escala del Medical Research Council es la escala universalmente utilizada para evaluar a los pacientes con cualquier problema de salud respiratorio, sí, y muy frecuentemente utilizada para evaluar a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Igual, Rachel, como hiciste la pregunta, tú tendrías que hacerle leer al paciente las opciones
para que él te conteste cuál de ellas es la que más se acerca a su situación. Miren ustedes que un paciente con disnea grado 4 es un paciente que tiene dificultad inclusive, por ejemplo, para cepillarse los dientes, para comer, para vestirse o desvestirse, solamente movilizarse de la cama, incorporarse a sentarse o de sentado a de pie, le genera disnea. Ese es un paciente con una disnea grado 4, una paciente con una disnea muy grave. La mayoría de los pacientes que vemos en la práctica clínica tienen disnea de 2 a 4, es lo más frecuente. Disculpen. Aquí está una lista de algunas causas de disnea aguda y disnea crónica. Que es supremamente importante identificar el tiempo de aparición de una disnea. Si la disnea aparece en forma súbita, de forma abrupta, en cortos minutos, en cortas horas, en cortos días, eso tiene un diagnóstico diferencial. Si la disnea aparece a lo largo de varias semanas, de varios meses, de varios años, tiene otro diagnóstico diferencial. Por ejemplo, entre las causas de disnea aguda, hay algunas que son amenazantes para la vida. Por ejemplo, que ustedes no hagan un diagnóstico de un neumotórax a tensión. Es una condición grave que amenaza la vida si no se hace el diagnóstico en minutos dentro del cuarto de urgencias. Entonces usted tiene que tener muy en claro cuáles son las principales manifestaciones clínicas de un neumotórax a tensión. Esos pacientes van a llegar con una disnea muy marcada, con un dolor torácico de tipo punzante, de tipo pleurítico. Esos pacientes pueden llegar con taquipnea, con taquicardia, con hipotensión. Usted la ausculta el hemitórax afectado y no tiene ruidos respiratorios. Usted ve que ese hemitórax tiene menor movilidad. Usted ve que a la percusión ese hemitórax está hiperresonante. Usted ve que no hay vibraciones vocales provocadas ni a la palpación ni a la auscultación. Usted está enfrente de un cuadro de neumotórax espontáneo primario grave, un neumotórax a tensión. Ese paciente hay que ponerle un tubo de drenaje torácico en forma urgente para salvarle la vida. Usted puede tener un paciente con un edema pulmonar, cardiogénico o no cardiogénico. Eso es de riesgo vital. Si usted no hace el diagnóstico tempranamente, sienta al paciente con las piernas guindando en la camilla del cuarto de urgencias, le pone oxígeno por máscara con reservorio, le pone morfina, le pone digoxina, le pone aminofilina y está al pendiente si es necesario poner torniquetes y rotarlos. Si usted no hace el diagnóstico correcto, ese paciente va a morir en cuestión de minutos. Hay formas de neumonía que son graves. El paciente llega al cuarto de urgencia con historia de tos, de fiebre, de expectoración, de disnea. Viene en shock. El paciente está hipotenso, está taquicárdico, está febril y usted no se percata que tiene estertores crepitantes a la ocultación. El paciente tiene una neumonía, el paciente se va a morir de un shock séptico. Si usted rápidamente no le repone líquidos intravenosos y le da tratamiento con antibióticos tempranamente. Una crisis asmática severa también puede ser amenazante a la vida. Usted tiene que tomar rápidamente la historia. Este paciente es conocido asmático, viene con opresión torácica, tos, disnea, sibilancias, oxígeno, sentado, metilprednisolona intravenosa, salbutamol, hipratropio y seguirlo, porque ese paciente pues, puede fallecer. Un paciente que haya hecho una aspiración de cuerpo extraño y usted no haga ese diagnóstico, pues gravísimo también, porque ese paciente va a fallecer por asfixia. Solamente para mencionar la importancia de hacer un buen diagnóstico, y ese diagnóstico se logra haciendo una buena historia clínica y un buen examen físico. Al lado tendrán causas más frecuentes de disnea crónica. Importante para ustedes que son jóvenes repasar el diagnóstico diferencial. Si hay algo que ustedes tienen que salir cuchillo de este curso, es aprender desde ya a hacer diagnóstico diferencial. Tengo un paciente con disnea. Rápidamente, esa disnea será aguda, será crónica. Si es aguda, ¿cuáles son las principales causas? Usted tiene que ir haciendo ese ejercicio mental con cada paciente que tienen enfrente.
En cuanto al dolor torácico, pues igual que la disnea, hay causas de dolor torácico que son nimiedades, que son condiciones que pues no tienen mayor problema, no son amenazantes para la vida, y hay causas de dolor torácico que son graves, que si usted no lo diagnostican, el paciente va a morir. Es importantísimo también hacer una buena historia clínica, sobre todo en aquellos pacientes que cursan con dolor torácico de inicio agudo, de corto tiempo de evolución. Entonces aquí también pues una diapositiva que ilustra los principales datos semiológicos que deben recoger en la valoración de un paciente con dolor torácico. Todos los que dictamos clases de semiología insistimos mucho en el acrónimo ALICIA. ALICIA tiene que ver, es un acrónimo que tiene que ver con la A de aparición, la L de localización, la I de intensidad, la C de concomitantes, la I de intensidad y la A de cosas que lo agravan y cosas que lo alivian. Ese tipo de descripción semiológica es importante que lo hagan con todo detalle en todo paciente que tenga un dolor torácico, porque son esas características del dolor las que nos ayudan a entender qué tipo de problema de salud trae el paciente. Si el paciente es muy poco explícito, ilustrando las cualidades del dolor torácico, y encima de eso ustedes tienen poca habilidad para interpretar lo que el paciente les está diciendo, pues ese paciente no le va a ir bien. El paciente llega con un síndrome coronario agudo a cuarta urgencia y ustedes interpretan que lo que tiene es una gastritis y le van a hacer una receta de gastrigel, lo van a mandar para la casa, ese paciente va a morir con la receta de ustedes en la mano ahí en la parada de bus y lo que primero que van a hacer van a buscar el nombre del médico que le recetó gastrigel. Porque el paciente tenía un infarto o el miocardio y no lo diagnosticaron. Es importante desgranar con mucho detalle cada una de las cualidades que adornan al dolor torácico. Entonces, pues algunas clasificaciones del dolor, hay muchas, yo aquí anoto 4, según la velocidad de instauración, pues otra vez insistimos, si la instauración del dolor es de cortos minutos o de cortas horas, estamos frente a un dolor agudo. Cuando un paciente varón mayor de 55 años, a ver, para que no se duerman, trivia, me pasé, aquí, contéstenme rápido, no se duerman, varón de 55 años, diabético, hipertenso, obeso, llega al cuarto de urgencia con dolor de inicio hace 2 horas, retroesternal y opresivo. ¿Qué piensan que tiene ese paciente? Un infarto agudo de miocardio. Excelente, hay uno despierto, Samuel. Gracias, Samuel. Esa es la primera presunción, Samuel. Puede tener otra cosa, El dolor puede ser por otra causa, pero con eso que yo les acabo de narrar, que ustedes no piensen como primera posibilidad un síndrome coronario agudo es un crimen de lesa humanidad. Ya si la instauración es de un poquito más de largo tiempo, pues otra cosa. A ver, otra trivia. Varón de 24 años de edad, de 1,84 metros de estatura, longilíneo, previamente sano, fumador de un paquete de cigarrillos por día y consulta por un dolor de inicio súbito de tipo pleurítico, punzante, lancinante sobre el hemitórax derecho. ¿Cuál será su diagnóstico? Podría ser EPOC. No podría ser EPOC. Samuel González. Muy joven para ser. Tromboembolismo pulmonar. Un momentito. Neumotórax. Un par de repasos. Samuel González. Sí, Samuel, dígame. ¿Tú eres hijo de tu papá? No, yo no soy hijo del doctor Samuel González. Ah, tú eres hijo de tu papá, pues. No eres hijo del doctor Samuel Soy hijo González. de mi papá. El doctor Samuel González, muy respetado, muy querido. Y bueno, yo era interno cuando él era residente. Él es más veterano que yo, sí. Ok, un gusto, Samuel. Y bueno, la joven Ferro, ¿usted es hija de su papá? Nieta. Nieta del doctor Ferro, mi maestro. Yo era estudiante de medicina cuando el doctor Ferro ya era una eminencia en el país. Ok, me decían ahora,
creo que Ferro iba a dar una opinión. Yo pensé en tromboembolismo pulmonar, pero Excelente, Emily. La verdad que tromboembolismo pulmonar es una posibilidad, pero con lo que yo le acabo de escribir no es la primera posibilidad. Pero muy bien que lo hayas señalado, Emily, porque esa es una posibilidad. Fibrosis pulmonar. No, por supuesto que no. La fibrosis pulmonar generalmente es un problema de salud que acontece en forma crónica. Y el síntoma cardinal de la fibrosis pulmonar idiopática es disnea, y es una disnea crónica. Estos pacientes habitualmente se les diagnostican muy tarde y el cuadro generalmente aparece en personas por arriba de los 60 años de edad. Ese definitivamente que no. Neumotórax, doctor. Neumotórax. Adrián fue el primero que lo dijo. Neumotórax espontáneo primario. El neumotórax espontáneo primario es un cuadro que aparece en jóvenes, varones con edades comprendidas entre 20 y 40 años, fumadores y longilíneos. Así mismo sale en el Harrison. Y así me lo preguntan en los exámenes de medicina interna y de neumología. Ok, el siguiente inciso dice... Doctor, disculpe. Sí, le escucho. Adrián ¿puedo Cornejo. aclarar? Sí, ¿Adrián ¿me puedo Cornejo aclarar será que- hijo de su padre? No soy. Probablemente sea familia del doctor Cornejo, pero no lo conozco todavía. Ok. Geriatra también, Eh, igual que el doctor Ferro. Le escucho. Sí, correcto. Doctor, disculpe, quería saber si nos podía aclarar, o bueno, a mí, que no sé qué significa longilíneo en este término. Excelente observación. Ok, hay algunas clasificaciones que usamos para hablar de la biotipología del paciente, para hablar de su distribución antropométrica, sus características morfológicas antropométricas. Entonces, por ejemplo, hay unas formas de biotipología que son muy antiguas, del tiempo de los antropólogos, y ellos hablaban, por ejemplo, de la persona longilínea o leptosómica, que habla de una persona muy, muy, muy delgada, una persona leptosómica, una persona longilínea, son personas muy delgaditas, a diferencia de las personas mesomórficas o endomórficas, que son mesomórficas más bien, que son como de constitución atlética. Y entonces están las otras personas que son obesas. Son como tres biotipologías generalizando, ¿no? La persona muy, muy delgada, la persona muy, muy obesa, y en el medio una persona pues, de constitución atlética. Decir longilíneo, estaremos diciendo una persona delgada, una persona muy delgada. Está muy bien la observación, Cornejo. Gracias por ayudarnos a ilustrar al resto del grupo. A lo mejor otros tenían la misma duda que tú, pero no le hicieron pública, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hey, hay buena asistencia, 87 participantes. Ahora pregunto yo ahora al rato. No se vayan desconectando. Cuando uno dice que va a preguntar, se empiezan a desconectar. Entonces, también, de acuerdo a la inervación sensitiva, podríamos clasificar al dolor torácico como de origen visceral o de origen somático. Esta clasificación también es supremamente importante. Y si tienen algo que aprender de dolor torácico, que sea esto, porque eso rápidamente los pone en carrera a hacer un muy buen diagnóstico. El dolor de origen visceral es un dolor así como pobremente definido, pobremente caracterizado, vagamente localizado. El paciente le cuesta explicar las características del dolor. Eso es un dolor de tipo visceral. No lo puedes ubicar, no lo puedes precisar, es muy impreciso, entonces eso, la verdad que dificulta al médico hacer un diagnóstico. En contraposición está el dolor de origen somático. El dolor de origen somático es todo lo contrario. El paciente les puede decir, doctor, me duele aquí, esta parte aquí donde me está esto que el paciente puede ubicar de manera unidigital el origen del dolor. El dolor se empeora con alguna posición en particular, se empeora con algún movimiento en particular, con alguna postura en particular, se empeora con la respiración profunda, puede empeorar con la tos, con el estornudo, con la risa a carcajadas, al igual que el dolor pleurítico, ojo, pero no deberían tener problemas en distinguir estos dos tipos de dolor. El dolor de origen visceral, producto, por ejemplo, del síndrome coronario, tiene un hallazgo
perdón, particular. ¿Alguno reconoce este signo? ¿Me ven? ¿Me logran ver? Angina de pecho, doctor. ¿Perdón? Angina de pecho. Angina de pecho. Bueno, ¿alguien sabe cómo se llama este signo? El paciente cuando les está hablando, le está describiendo el dolor, dice, yo no sé, una cosa aquí, como no sé, como me siento como una cosa así. ¿Saben cómo se llama ese signo? Signo de Levin. Levine se escribe, ¿verdad? Signo de Levin. Y alguien sabe cómo se llama ese cuadro. Usted lee una señora una joven de 23 años de edad, previamente sana, y dice que tiene una semana con un dolor aquí, en la Angina de unión pecho. del esternón. No, no. No. A los 23 años ustedes no van a pensar en una persona con angina de pecho, uno, y el dolor de la angina de pecho es un dolor de origen visceral. Es vagamente caracterizado, vagamente ubicado. El dolor que es ubicado así muy preciso es dolor de tipo somático. Generalmente es la pared del tórax. Ahí puede doler músculo, ligamentos, articulaciones, hueso, cartílago, pero no vísceras internas. Le llegó esta jovencita de 23 años previamente sana y dice, doctor, me duele aquí. ¿Qué diagnóstico será ese? ¿Alguno ha oído hablar del síndrome de Tietz? Osteocondritis. ¿No? La verdad que Sí, yo no, doctor. yo coloqué un caso clínico en uno de los, en el trabajo que usted nos puso, de Perfecto. un varón de 20 años que había empezado a hacer ejercicio después de la pandemia y era muy sedentario. Ok, Entonces tenía inflamación de los cartílagos costales. perfecto. Excelente. Anótenlo porque es un síntoma muy, muy frecuente y es un alivio cuando ustedes tienen un paciente con dolor torácico y la causa es una osteocondritis, porque esa es una causa no grave, el paciente no va a morir de eso, es un problema que es benigno y autolimitado, solo requiere analgésicos, a diferencia de un síndrome coronario agudo o de un tromboembolismo pulmonar. Son causas de dolor torácico graves, una disección aórtica, una causa grave de dolor torácico mortal. Entonces habría que estar alerta para hacer un buen diagnóstico, ¿no? El dolor torácico puede clasificarse también de acuerdo a si aparece o no dentro del aparato respiratorio. Hay causas de dolor torácico fuera del aparato respiratorio. Un paciente puede tener una pancreatitis aguda, que es una enfermedad que puede llegar a ser catastrófica también si es necrótico hemorrágica. El problema es abdominal y dar la impresión de que el dolor es torácico. Yo puedo tener un paciente con un absceso hepático, un problema gastrointestinal, y dar la impresión de que el dolor es en la parte baja del tórax. Yo puedo tener un paciente con una perforación de una úlcera péptica y dar la impresión de que el dolor es en la pared, en la parte baja del tórax. Entonces también es importante tener en mente de que hay causas de dolor torácico fuera del aparato respiratorio. Puedo tener enfermedades del pericardio, puedo tener enfermedades cardíacas, puedo tener enfermedades del mediastino, puedo tener enfermedades vasculares, la disección aórtica, por ejemplo, y no guarda nada de relación con el aparato respiratorio. Y bueno, según la estructura anatómica que lo origina. Son formas de clasificar el dolor torácico. Aquí igual una lista que no es exhaustiva, pero que revisa algunas de las principales causas. Miren, en cada una de los síntomas respiratorios que hemos revisado, cómo la lista es larga. Yo siempre molesto a los estudiantes de medicina que rotan conmigo, haciendo la pregunta, 20 causas de tos. Por supuesto que nunca contestan la lista completa, ¿no? 20 causas de dolor torácico, tampoco. 20 causas de disnea, tampoco. La lista es larga. Lo que quiero enfatizarles cuando les hago esa pregunta es que comprendan que la lista de causas es larga. Tener un paciente con tos, tener un paciente con dolor torácico, tener un paciente con disnea,
No es suficiente tener el síntoma cardinal para lograr hacer un buen diagnóstico. Usted necesita desgranar cada una de las cualidades de ese síntoma para poder llegar a hacer un buen diagnóstico, porque miren todas las posibilidades que existen. Miren, no les hablé de la ruptura esofágica como causa de dolor torácico, o de la esofagitis, o del cólico biliar. No crean, no pocas veces se confunden estas patologías con problemas respiratorios, cuando realmente su origen no está en la vía respiratoria. Y esta es otra clasificación de acuerdo al lugar anatómico donde se genera el dolor, ¿no? Esto lo pueden revisar con más calma. Voy a adelantar rapidito aquí para terminar, siendo las 8:38, además tenemos una hora. La hemoptisis se define como la salida de sangre, la emisión de sangre a través de la boca, precedida por tos y proveniente de la vía subglótica. Para que sea hemoptisis tiene que cumplir con todos estos elementos. Tiene que ser sangre que sale a través de la boca. Esa salida de sangre tiene que estar precedida por tos. Y esa sangre tiene que provenir de la vía aérea subglótica. Si no cumple estos tres elementos, probablemente no sea una hemoptisis. Recordarles que la hemoptisis muchas veces se confunde con hematemesis, que es vómitos de sangre. Eso es diferente. Eso es sangre proveniente del tracto gastrointestinal. Aunque ustedes no lo crean, en la práctica clínica a veces es difícil hacer la distinción. Y también tenemos lo que se llama la epistaxis, que es sangrado a través de la nariz. Y aunque ustedes no lo crean, no siempre es fácil hacer el diagnóstico. Hay unos estudiantes en la Universidad Latina que tuvieron la oportunidad de ver a una paciente, lo vimos la semana pasada y hoy le hicimos la broncoscopía. Esta señora tuvo un episodio de hemoptisis franca, sangre roja rutilante con coágulos, pero lograr extraer de ella la historia clínica de hemoptisis no fue fácil. Primero, que no decía que tenía tos. Sencillamente se despertó y sintió que tenía una sangre en la boca y la escupió y botó. Era sangre roja. No decía que había tosido. La sangre le salió por la boca y le salió por la nariz. Tan mala suerte del neumólogo. Sangre por la nariz con coágulos, sangre por la boca con coágulos, y no decía que había vomitado. No había vomitado. Entonces, ya la cuestión era un poquito difícil de interpretar si era hemoptisis o epistaxis. Pudimos conversar con una hija y la hija sí nos dio la explicación clara de que la señora había estado tosiendo desde hace 3 días. Tenía 3 días tosiendo. La señora, la paciente misma, no era explícita en ese dato. Ella estaba con tos y esto que hizo fue toser y botar sangre por la boca y por la nariz. Tuvo una hemoptisis entonces. Esta diapositiva se la dejo para que la lean. Siempre se la preguntan en neumología. Características que les ayudan a hacer la distinción entre hemoptisis y hematemesis. La voy a pasar rapidito porque esa les va a quedar ahí. Después les comparto la presentación. Otro punto importante es la cuantificación de la hemoptisis. Esto ha perdido un poquito de interés en el sentido de que cuantificar la hemoptisis siempre es difícil. Los pacientes generalmente sobreestiman el volumen de sangre expectorada. El personal de salud generalmente subestima la cantidad de sangre expectorada. Hay mucha subjetividad en la medición. El punto es que en los textos, en Harrison, por ejemplo, van a encontrar que si la velocidad del sangrado es de más de 150 mililitros por hora, es una hemoptisis masiva. O si, por ejemplo, ha expectorado, en algunos libros dicen 400, en otros dicen 600 mililitros en 24 horas, es una hemoptisis masiva. Y en realidad, para obviar esto de la cuantificación, lo que se pide en este momento es no tanto cuantificar el volumen, sino usar el concepto de hemoptisis amenazante. Hemoptisis amenazante es un concepto que trata de ilustrar si esta hemoptisis puede ser amenazadora para la vida, si hay riesgo de muerte, si hay riesgo vital. Si esta hemoptisis que tiene el paciente cursa con inestabilidad hemodinámica, si cursa con distrés respiratorio, si la situación broncopulmonar o cardiovascular previa era tan precaria que este volumen de sangrado, esta velocidad de sangrado ahora empeora esa condición, a eso le llamamos hemoptisis amenazante. Entonces
sea que hay hemoptisis amenazante y hemoptisis no amenazante. Afortunadamente, más del 80-85% de los casos que vemos en la práctica clínica se presentan como hemoptisis no amenazante y su evolución es autolimitada, afortunadamente. Estos pacientes habitualmente para su estudio, además de una buena historia clínica, de un buen examen físico, se toma una placa de tórax para verificar la existencia de lesiones en la placa y generalmente se usan como estudios la tomografía computarizada y la broncoscopía. Esto siempre lo preguntamos en las rotaciones, eso hay que saberlo. Aquí están las causas de hemoptisis, vean que son más de 20 también. La lista es larga, pero hay 4 cosas que es imperdonable que un estudiante de medicina no sepa. Cuando usted tenga un paciente con hemoptisis, hay 4 causas que son las más comunes en todas las revisiones que se hacen en países de ingresos bajos, en países de ingresos altos. Esas 4 causas que están resaltadas allí tienen que sabérselas. Si revisan estadísticas anglosajonas, canadienses, estadounidenses, europeas, japonesas, cáncer broncogénico y bronquitis crónica son las 2 causas más comunes. Si revisan estadísticas de países de ingresos bajos, si revisan estadísticas por lo menos de toda Latinoamérica o de partes de Asia, tuberculosis y bronquiectasia son bastante más frecuentes. Si tienen que contestar esta pregunta para Panamá, es imperdonable que ustedes tengan un paciente con hemoptisis y no se les ocurra la tuberculosis. Una de las causas más comunes de hemoptisis en Panamá es tuberculosis pulmonar. Así que todo paciente con hemoptisis, hasta que se muestre lo contrario, tuberculosis. Hagan una buena historia clínica para verificar si hay o no tuberculosis. Recordarles que radiografía normal, generalmente las bronquiectasias, que son dilataciones anormales e irreversibles de las vías aéreas, y la bronquitis crónica, que se define como tos con o sin expectoración en más de 3 meses en por lo menos 2 años consecutivos. Estas 2 condiciones cursan con placa de tórax normal. En cambio, tuberculosis y cáncer broncogénico son causas de hemoptisis que generalmente cursan con placa de tórax anormal. Y pues aquí algunos hallazgos de la historia clínica que ustedes deberían resaltar para tratar de caracterizar las causas de hemoptisis. Con eso terminamos la presentación y entonces ahora vamos a entrar en un periodo de preguntas y respuestas. A ver, que no estaban dormidos. Ahora nada más hay 84 participantes. Aquí hay, miren, yo no entré en el chat en antes para ver qué estaban escribiendo. Puedo dejar de compartir pantalla, ¿verdad? Dejar de compartir. Ahora sí, vamos a ver cuántos están despiertos todavía. Preguntas, comentarios. ¿Cómo está Gabrielita? Gabriela Hernández. Saludos. Todo bien, doctor. Está despierta, Gabriela, después de 60 minutos de bla, 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 bla. ¿Alguien quiere adelantarme algo de sus tareas? Doctor, disculpe, yo tenía una pregunta. Cuando usted mencionó con relación al síndrome de Tries, eso en caso de personas que vienen post-COVID y siente ese malestar, ¿eso sería producto del estado de inflamación que tuvo el paciente? Por ejemplo, tengo unos compañeros que luego ellos presentaron la misma condición que usted menciona, pero cuando ellos hacían disque pecho, sentían como que el tórax, como el dolor como que se le iba un poco. No estoy muy seguro que guarden íntima relación. De hecho, la osteocondritis aguda es una patología muy, pero muy frecuente y está descrita desde mucho antes que existiera COVID. No he visto en revisiones de estatus post-COVID que osteocondritis sea una de las cosas más relevantes, ¿no? Ahora todos estamos aprendiendo. Casi todo lo que pasa después de que uno le dio COVID, uno se lo asocia necesariamente al COVID y no necesariamente hay esa relación de causa-efecto, ¿no?
Es mi apreciación. No, no creo que guarde relación directa con estatus post-COVID. Aileen Yau. Mira la cara de sorprendida de Aileen. Saludos, Aileen. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Excelente. Liz Gómez. Liz Gómez se ve como esas youtubers. Y Rodrigo Herrera es seguidor del New England Patriots. ¿Cómo va New England este año, Rodrigo? Se fue Rodrigo. Ahí está Aquí está, Rodrigo. profesor. ¿Cómo va el New England este año? Ahí vamos a ver. Hey, ¿Tom Brady juega todavía o ya está en su casa? No, profe, nos abandonó. Ya está en la casa. Tampa. Fue a Tampa. Pero él sigue el primer quarterback, ¿no? No le escuché, doctor, se me cortó. Él sigue siendo el quarterback principal de Tampa, ¿no? Él está en la reserva. Sí, él se retiró, pero volvió. Miren, allí en la pantalla de Francis Bisuetti hay uno con el suéter de Miami Dolphins. Ese enemigo de New England Patriots. Bisuetti, ¿tú conoces a Dan Marino? Ahorita habla de Dan Marino. ¿Francis? No, No. no, no lo Será conozco. No domino del tema. Ese era un héroe en Miami para el tiempo de que estaban en los años 70, por allá 80. Ok, hablemos de neumología, pues. ¿Dónde está la gente? Vamos a preguntarle a Roja. Roja, ¿cómo se organizaron para ver la tarea? Doctor, ¿me puede escuchar, verdad? Te escucho claramente. Bueno, pues realmente nos organizamos en los grupos que usted nos había dicho. Se mandó como un documento y ahí pues mis compañeros escogieron de ellos mismos con los grupos que queríamos hacer y qué tema queríamos tocar. ¿Dónde está José Agustín González González? Presente aquí, doctor. ¡Firme! Está bien. No te había escuchado en todas las clases. Está bien. Doctor, disculpe, tengo una pregunta. ¿Se me escucha? Claramente. Sí, ok. Es que tengo una consulta que hace un tiempo, ya hace varios meses, que me dio COVID, bueno, ya hace como un año. Me mandaron jarabe dextrometorfano. Ese no estudió para en la el Universidad de COVID. Panamá. Ajá, entonces por eso yo me quedé como que extrañada. No estudió en la Universidad de Panamá. Así de sencillo. Ni me diga más. Y también tomaste hidroxicloroquina también. Ivermectina. No, eso también. no. Bueno. Pero fue a inicios de este año. Dejen de estar recetando brujerías. Ustedes van a ser médicos. Doctor, chamanería. a mí me estaban recetando antibióticos, yo no los compré para Qué COVID, y yo dije, barbaridad. Ahí les voy a compartir en el grupo, no sé, bueno, no hemos hecho nada más lo veo 4 clases. Le voy a mandar con Rojas las revisiones sistemáticas más actualizadas respecto a eficacia de las diferentes. Hay como 120 y pico cosas que se han probado para COVID, para que tengan una idea, 120 y pico. Y ahí les van a ver en esa presentación cuántos estudios hay evaluando mortalidad, cuántos hay evaluando reducción de ingresos a cuidados intensivos y de uso de ventilación mecánica, cuántos hay disminuyendo la estancia hospitalaria, cuántos hay disminuyendo la velocidad de progresión de la enfermedad. Y obviamente que ivermectina no está allí, ni hidroxicloroquina, ni acitromicina, ni vitamina C, ni vitamina D, ni zinc, ni nada. Y Sofía no es familia de Freddy. No. Ok. la de nosotros se quedó en Alemania, la familia de Frey se fue para Estados Unidos. Ah, perfecto. Ese es un chiste de mal gusto. Perfecto, mucho. Ok, pero entonces, Roja, estoy esperando la presentación, Roja, ya, mira, vamos para la hora y media de clase ya.
¿Cuándo empiezan las rotaciones clínicas ustedes? Ya nosotros ya nosotros las vamos a iniciar, ya las iniciamos, doctor. Las iniciamos creo que ya, sí, ya con esta es la segunda semana de rotaciones. Miren a Jonathan Boniche, cinta negra de Taekwondo. Chequen. Ahí está. Jonathan, saludos, Jonathan. ¿Qué arte marcial ejecutas? Yo practico taekwondo, doctor. Taekwondo, precisamente, ok. Sí. Taekwondo está como de moda, ¿verdad? ¿Por qué no usan las otras? Karate-do ya no existe. No, sí existe, pero yo me incliné por el taekwondo. Yo veo que la mayoría de las personas ahora hacen taekwondo, ya no hacen las otras cosas. Sí, está un poquito más popular. El judo tampoco tiene tanta popularidad hoy día. Sí, no lo escucho mucho. Sí, ok. ¿Dónde está rotando el joven José Agustín González? Yo estoy en el complejo en el área de hematología. ¿En el área de? Hematología. ¿Y quién le asignó esa rotación? El doctor Abdullah. Va a tener que hacer una rotación en San Miguel Arcángel también. No sé cómo va a hacer para sacar el tiempo. Perfecto, doctor. Perfecto. Rojas, estoy esperando la presentación, Rojas. Estamos atrasados. La gente quiere irse a dormir. O sea, ¿cómo se que fuera la presentación? Que los grupos nos empecemos a presentar. A eso se refiere. ¿Cómo se prepararon para...? Habíamos pedido varias cosas, ¿no? Un mapa conceptual, un plan de clases, algunas preguntas de cuestionario, algunas figuras para ilustrar el tema. ¿Eso lo hicieron? Sí, doctor. Cada grupo hizo lo correspondiente de cada tema. ¿Quiere que le presentemos? Por favor, compartan con el resto del grupo, por Bueno. favor. José Daniel Rojas. Doctor, pero nosotros no hicimos un PowerPoint, nosotros cada grupo hizo un trabajo como un tipo de trabajo escrito, como lo que usted nos presenta al inicio de la clase. Perfecto, veámoslo rapidito ahí para ponernos en sintonía. No sé por qué los estudiantes se demoran para presentar las cosas cuando le dice que presenten, se toman como 15 minutos para poner en pantalla algo. Miren, Alejandra Campos, ese debe ser su papi. Sí, está bien. Alejandra Campos está como en la luna. Alejandra, ¿estás pendiente del lanzamiento del cohete Artemis? Léete un poquito de eso porque te voy a preguntar mañana. Me va a preguntar mañana, ok, perfecto, ahorita lo leo. El cohete Artemis. Voy a hablar de Elon Musk. Sí, de él sí. Él sí, ok. Y ese mismo. Y de la posibilidad de viajes a Marte. Él también tiene internet satelital. Ese mismo, Alejandra, ese mismo. Sería bueno tener una amistad con él. ¿Verdad? Así mismo, Alejandra. Miren a Gabriel Hernández, esa foto tan... se me fue. A ver. Bueno, ¿sí se ve? Sí, se ve claramente. Okay. Nosotros somos el grupo 1, el grupo de las 2. Disculpa la demora, profe, que estaba aprendiendo la PC, yo estaba desde el celular. Tranquilo. Bueno, a ver. Okay. Y miren, Alfonso también en Miami Dolphin también, ¿ves? Alfonso Cubilla. ¿Qué tal, Alfonso? Alfonso no se ha dado cuenta que le he estado dirigiendo saludos. Alfonso. Alfonso Cubilla a la 1, Alfonso Cubilla a las 2. Saludos, Alfonso. Dígame, profe. Miami Dolphins. Sí, profe. Fanático, ok, está bien. Seguimos para ver rápidamente la asignatura. Bueno, aquí
Planeamiento de la clase, la asignatura propedéutica clínica, el módulo de semiología respiratoria, y el tema es la evaluación del paciente con tos. Nuestro facilitador, usted, Reinaldo Chandler, doctor Reinaldo Chandler, la fecha de hoy, 7 de septiembre. ¿Quién está conversando, perdón? Bueno, Roberto Den. Roberto Den, perdona que te corte, Roberto. Voy a tomar yo la iniciativa y disculpa que te corte. Estoy revisando ahí que el planeamiento de clase, su contenido. Estoy viendo algunos cuestionarios con las preguntas, ¿qué es la tos? Me parece excelente. ¿Cuáles son las causas de la tos? Muy bien. ¿Cuántos tipos de tos? Nos faltó una. ¿Cuál? ¿Cuál es? Era inspiración, compresión, yo creo que falta la de... Yo creo que entre inspiración y compresión falta una. No me acuerdo cuál era, profe. Ok, la única cosa que yo les pediría aquí en esta pregunta 3, ¿cuáles son los tipos de tos que existen? La pregunta sería más bien, ¿cómo clasificaríamos a la tos de acuerdo a su tiempo de evolución? Nada más corrijan esa. Ok. Ajá. De acuerdo a su etiología, de acuerdo a cómo se produce, cuáles son las posibles causas de tos. Ok. Rúbrica de oración de comprende. Ok, tiene su rúbrica, comprende el enfoque de compadecer. Ok. ¿Qué otra página? Va. Ajá. El mapa conceptual. No sé si se logra ver el mapa conceptual, igual yo tengo la imagen acá en más grande. Ya, aquí. El mapa conceptual es el que está en amarillo. Sí, esto. Ahí lo veo. Más grande. Perfecto, mira. Es un excelente mapa conceptual, está muy bien. Aquí tiene un brazo que habla de tratamiento. Bueno, vamos a empezar por mecanismos. Ajá. Ok, etiología. Es como la parte de fisiopatología, ¿está bien? No andamos mucho en eso y si tuviera que hacer preguntas en un examen tampoco andaría mucho en eso, ¿ok? En la parte de etiología. En la parte de complicaciones, pues mencioné algunas de ellas, ¿no? El síncope tusígeno, deben saberlo, las fracturas costales, la costocondritis, eso deben saberlo, sí deben saberlo. La clasificación, súper deben saberlo. Lo más importante, de acuerdo al tiempo de evolución. Me gusta este mapa conceptual, está bien. La historia clínica, su anamnesis, su examen físico. El tratamiento, recordarles que sean cautos al momento de prescribir antitutivos. Exactamente, sean cautos. Este curso no tiene nada que ver con tratamiento, este curso es para hacer diagnóstico, pero bueno, ustedes pusieron esa parte ahí de tratamiento. Está bien, este curso es de semiología. Me gusta el mapa conceptual. Siguiente. Ojalá que les sirva para estudiar. Esas son herramientas que sirven para estudiar el tema. No les voy a preguntar nada de tratamiento porque estamos en propedéutica y semiología. Terminamos. Ahí tenemos las fuentes donde buscamos la información y bueno, aquí tenemos un caso clínico de ejemplo. Ajá. 48 años, obeso, tos persistente de 4 semanas. Jacobo Cohen. Te llega un paciente de 48 años al consultorio diciendo que tiene una tos de 4 semanas. ¿En qué piensas primero, Jacobo? Bueno, sería subaguda. Primero vería si podría ser tuberculosis. Excelente, Jacobo. Toda la persona que tose más de 2 semanas en Panamá, tuberculosis se muestra lo contrario. Por supuesto que puede ser otra cosa. De hecho, aquí nos dan otros datos como para no pensar en tuberculosis, porque dice aquí que esa tos apareció mientras limpiaba el jardín, la tos como una tos fuerte y estridente. Sucedió mientras limpiaba el jardín. Dice, la tos es no productiva, no hay hemoto. Aquí no hablan de que haya perdido peso,
no hablan de que tenga fiebre, o sea que no hay datos para pensar en tuberculosis. Pero Jacobo está despierto, Jacobo está clarito, Jacobo ya sabe que cuando tenga un paciente que tosa más de 2 semanas, él está obligado a dirigir el interrogatorio para descartar de inmediato tuberculosis. Cuando Jacobo ve que en la historia clínica no hay fiebre, pérdida de peso, signo de come positivo, ¿verdad que sí? Me congelé. Jacobo, ¿me escuchas, Jacobo? Es que se le congeló. Se congeló. Comentaba que muy acertada tu apreciación, nada más que tomando en cuenta que en la historia no hay pérdida de peso, no hay fiebre, no hay sudoración profusa, escalofríos, pues ya esa no es una primera posibilidad. De todos modos, se va a tener que pedir una placa de tórax. ¿Sí? Ok, entonces, miren, de los antecedentes patológicos, lo más importante es que el paciente padece de asma. Fíjense que en asma hay diferentes desencadenantes de crisis. Los olores penetrantes, el polen, son dos de los desencadenantes más comunes. Tiene otro antecedente aquí de escoliosis, de espondilitis anquilosante y de hipertensión, pero lo más relevante es que el paciente es asmático. Entonces toma varios medicamentos. Wow, toma terazocina joven, tiene 48 años. La terazocina es un medicamento que usamos para la próstata. Usa beclometasona como medicación controladora. Ha sido un fumador de 20 paquetes años, está fumando bastante. Lo pone en riesgo de POC. No tiene dificultad respiratoria, tiene dedos en palillo de tambor. Radiografía, resultados indicativos de POC. Ok, este paciente, para confirmar esa apreciación habría que tomarle una espirometría forzada con prueba pre y post broncodilatador. Ok, preguntas de este caso clínico o de la presentación de los compañeros. El compañero Den quiere hacer algún aporte final. Muy complacido con el desarrollo de la tarea. Está bien. Gracias, profe. Otro grupo que no sea el del compañero Den, con otro tema que no sea tos. Yo creo que Astrid Butcher quiere presentar. Saludos, Astrid. ¿Me escucha? Claramente. Butcher es apellido de Chombo. ¿De dónde es tu apellido, Butcher? Bueno, según mi papá me quedé de Trinidad. Trinidad y Tobago, exactamente. Colonia inglesa. Apellido Chandler es de Barbados. Apellido de Chombo. Astrid, ¿vas a presentar? Y déjenme un segundo para que me se presente lo que tenemos que parar. Dele, pues. Nicola Churra será familia del doctor Ángela Churra. No, doctor. No, ok. Miren, Amira Arjona está como en un salón de clases ahí. Amira será familia del doctor Diógenes Arjona. Cuando regrese le preguntamos. ¿Y Lina Cigarruista será familia del doctor Cigarruista, endocrinólogo? No, doctor. No, ok. Examinación, esa palabra la usan mucho como en el sur. Examinación. Es como muy común aquí en Panamá.
Bueno, nosotros somos el grupo de examinación de un paciente con disnea. Ok. Y bueno, somos nosotros. Primero está el planteamiento de la clase. Siguiente. Siguiente. Ajá. Bueno, aquí están. El tema, que es el estudio acerca de la evaluación del paciente con disnea, los objetivos de aprendizaje, que es definir los conceptos de disnea, conocer la clasificación de disnea de acuerdo a su presentación clínica y conocer las diversas causas de disnea. En los contenidos tenemos el planteamiento, el cuestionario, el mapa, la rúbrica, la presentación de la fuente y casos clínicos y también las figuras del tema. Y bueno, las actividades que tienen que ver también con el contenido. Siguiente. Bueno, el cuestionario, ¿qué es disnea? La disnea es la dificultad para respirar, es una sensación subjetiva de incomodidad respiratoria, es decir, es un síntoma, no es algo que nosotros podamos medir. Algunos diagnósticos diferenciales de la disnea: está la pulmonar, cardíaca, tóxico-metabólica, vía aérea superior, patologías psicológicas y patologías neuromusculares. Síntomas que acompañan la disnea que indican un mal pronóstico: disnea en reposo, dolor de pecho y diaforesis. Ok, ¿qué denominaciones toma la disnea en relación a la posición del cuerpo y cuáles son las causas de cada uno? Okay. Sigo. Me escucho. Ok. Forma de disnea está ortopnea, platipnea y trepopnea. La ortopnea es la aparición de la disnea cuando el paciente está en decúbito supino. Algunas de sus causas pueden ser insuficiencia cardíaca izquierda, parálisis frénica bilateral, obesidad, apnea del sueño, EPOC, ascitis voluminosa. La platipnea, aparición de disnea cuando el paciente está en posición erguida o de sedestación. Es característica en la cirrosis hepática. Trepopnea, aparición de disnea cuando el paciente está en determinado decúbito lateral, derrame pleural masivo, atelectasia pulmonar o deformidades anatómicas severas. Siguiente. La disnea paroxística nocturna y la ortopnea. La disnea paroxística nocturna es un episodio súbito de disnea que aparece habitualmente durante el descanso nocturno y que obliga al paciente a incorporarse para aliviar la dificultad respiratoria. Y la ortopnea es la disnea que aparece cuando el paciente se acuesta en cualquier momento del día y se va a aliviar cuando se siente en una posición erguida. ¿Qué sugieren los signos y síntomas que aparecen de manera concomitante a la disnea? Las sibilancias, asma o EPOC, el estridor, obstrucción extratorácica de la vía aérea, los rales crepitantes, insuficiencia cardíaca izquierda, entre otras. La fiebre o infección respiratoria, la aparición brusca de dolor torácico, neumotórax o tromboembolismo pulmonar, el aumento de la tos y expectoración, puede ser una exacerbación de la EPOC. La disnea de esfuerzo es aquella provocada por el esfuerzo físico que se alivia o desaparece con el reposo y hay 4 clases. Siguiente. ¿Cómo diferenciar disnea cardíaca de respiratoria? La respiratoria inicia de manera brusca, aumenta con el esfuerzo, pero no se modifica con los cambios de posición. Y la cardíaca, el inicio es progresivo, aumenta con el esfuerzo físico y con los cambios de posición se va a modificar, incrementando en la posición acostada. Bien. ¿Cómo diferenciar la ansiedad de la disnea? Para identificar si se está sufriendo una crisis de ansiedad, debemos saber que además de la sensación de asfixia, esta se acompaña de otros síntomas como palpitaciones, mareos, náuseas e incluso escalofríos, sudoración intensa o dolor en el pecho. Disnea aguda y crónica. La disnea aguda se define como inicio de los síntomas en horas a días y la disnea crónica se presenta con síntomas de más de 3 semanas de evolución. Y bueno, el mapa conceptual tiene... tiene el micrófono... Rapidito solo para ver el contenido aquí, sí. Síntomas concomitantes, presentación de las causas. Ok. Pasemos otra. Hacemos otra. Caso clínico. Ya progresivo. Ok.
María del Pilar ha hecho un excelente complemento al tema que yo presenté, porque yo no fui muy explícito, por ejemplo, en formas particulares de disnea. Y ella aquí ha sido bastante explícita en el concepto de órtica nocturna, que son formas de disnea que ilustran enfermedad cardíaca. De una historia clínica, cuando ustedes han escrito el término de una hipertensión estadio 2, la presión arterial bastante alta, está Doctor, taquicárdico y taquicárdico. ¿Sí? Nonte se le cortó un Escucho. poco. Se le cortó en Nonte cuando estaba hablando de la disnea. Sí. Comentaba que tú nos hiciste, me contribuiste con tu presentación a robustecer la presentación que había hecho yo, porque hiciste bastante desglose de algunas formas especiales de disnea, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna, por ejemplo, que cuando aparecen son manifestación de enfermedad cardíaca y no respiratoria, cardíaca. Por ejemplo, en este caso, en efecto, este paciente con ortopnea, debemos pensar que tiene una enfermedad cardíaca explicando la disnea. Y decía yo que estos signos vitales están alterados, ¿verdad? Una presión arterial bastante alta, el paciente está taquicárdico, está taquipneico, aunque tiene una saturación normal. Y miren esa figura que ilustra una ingurgitación yugular muy evidente. Ese es un signo de insuficiencia cardíaca, la ingurgitación yugular. Lo mismo que los estertores crepitantes basales y lo mismo que el edema de miembros inferiores. Así es que, ¿qué tipo de insuficiencia cardíaca presenta? María del Pilar, coge un voluntario para que te conteste esa pregunta ahí. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca presenta? ¿Quién te la va a responder? Bueno, Lisette sabe. Lisette, ¿qué tipo de insuficiencia cardíaca presenta? Bueno, con los datos que usted ya resaltó, que es el edema, la ingurgitación yugular y la ortopnea, sería una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Quién dijo eso? Lisette. Lisette. Lina Cigarruita, ¿está de acuerdo con Lisette? Yo también pienso que es derecha. Amairani Castillo, ¿está de acuerdo con Lisette? Sí, también pienso que es derecha. Daniela Morris, ¿está de acuerdo con Lisette? Creo que sí, doctor. Diana Monteser, ¿está de acuerdo con Lisette? Sí, doctor. Bueno, varias cosas. Hay de forma arbitraria, para estudiar la insuficiencia cardíaca, la determinación de manifestaciones de falla cardíaca izquierda y manifestaciones de falla cardíaca derecha. Así las cosas, Doctor, diga, yo diría que es más mixto, mixta, ¿qué significa eso? que tiene tanto derecho como izquierdo. En efecto, cuando ustedes escuchen que un paciente tiene ortopnea, disnea paroxística nocturna, tiene estertores crepitantes, todas esas son manifestaciones de insuficiencia ventricular izquierda. ¿Ok? Cuando ustedes escuchen que el paciente tiene ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular positivo, edema de miembros inferiores, todas estas son manifestaciones de falla cardíaca derecha. ¿Ok? En este caso hay manifestaciones de falla cardíaca derecha y de falla cardíaca izquierda, de forma que no puede ser la A ni tampoco puede ser la B, porque hay manifestaciones de ambas. Entonces, no debería tener una insuficiencia cardíaca diastólica este paciente. En insuficiencia cardíaca diastólica lo que existe es un problema del llenado ventricular. Y este paciente, al menos con los datos que nos han dado en esta historia clínica,
no tiene nada que sugiera afectación cardíaca con disfunción diastólica. Sin embargo, la hipertensión arterial sí es un factor que condiciona la aparición de insuficiencia cardíaca sistólica. La presión arterial condiciona aumento de presión sobre el ventrículo izquierdo y por lo tanto condiciona, perdonen, y por lo tanto puede condicionar fallo ventricular izquierdo. De estas 4 opciones yo me hubiera inclinado por la C. Y bueno, la siguiente pregunta dice, según la clasificación de la NIJA, ¿en qué categoría se encuentra el paciente? ¿Qué hubieran puesto? Yo hubiera colocado la 3, porque 3. el paciente tiene, o sea, a los pocos pasos que ya tiene que detenerse para respirar y descansar. Yo hubiera colocado la 4. Pues un paciente tiene ortopnea, significa que tiene disnea de reposo. La ortopnea significa que el paciente intenta acostarse en la cama, plano, sin almohada, sin elevación de la cabecera, y le falta el aire. Una ortopnea ya implica una disnea de reposo. Es una disnea grado 4 realmente. El simple hecho de decir ortopnea significa que el paciente en reposo le aparece la disnea. De todo lo mencionado, si Una me pregunta. escucho, El pregunta. grado 4 no es como obligatorio hacer un trasplante de corazón, por ejemplo. No necesariamente, porque dependería de la causa que genera la falla cardíaca. Hay causas de falla cardíaca que te dan ortopnea y te dan disnea de grado 4 y no tienen una indicación clara del trasplante de corazón. Lo que pasa es que a nosotros nos habían dicho que en el grado 4 ya no, ya los fármacos no sirven tanto, pues. Entonces, Bueno, muy variable. En realidad tendrías que tener una clasificación que no es la de la New York Heart Association. Hay una clasificación que habla del cambio estructural medido mediante ecocardiografía, que es una clasificación que usa la American Heart Association casualmente y la Asociación Americana de Cardiología. Y esta clasificación no es 1, 2, 3 y 4, no mide únicamente la disnea, sino que mide síntomas y además cambio estructural en el paciente. Entonces, si ya el paciente tiene cierto nivel de cambio estructural, habría que ver si se beneficia de trasplante cardíaco. Hay algunas patologías, por ejemplo, si la enfermedad fuese una cardiopatía valvular, en ese paciente no estaría indicado hacer un trasplante cardíaco, estaría indicado hacer un reemplazo valvular, es distinto. ¿Ves? Pacientes que tienen indicación clara de trasplante sería un paciente de una miocardiopatía dilatada, por ejemplo. Ese paciente tendría indicación de trasplante. Y no son todos los pacientes los que tienen la indicación. Hay pacientes que están pasados y que no se benefician de hacer un trasplante, ¿no? Yo puedo tener una coartación aórtica y eso generarme una falla cardíaca ventricular izquierda y su tratamiento no es trasplante, sería, por ejemplo, así. El son prácticamente yo creo que lo promete hacer. Y nosotros ponemos un banco y Nelson. Doctor Nelson, tu micrófono. Bro, ¿qué?